Bienvenidos nuevamente, soy el doctor Miguel Ángel Estrada, soy especialista en cirugía general y el día de hoy vamos a platicar sobre las bases fisiológicas de la respuesta al trauma. Pues bien, la respuesta inflamatoria al trauma, que es un término que actualmente se conoce como la respuesta inflamatoria sistémica, se refiere principalmente a la liberación de varias sustancias mediadoras que van a condicionar que el organismo responda ante una agresión. Este daño puede ser ocasionado por una cirugía, por un traumatismo grave, por quemaduras, por infecciones, entre otras, las cuales van a desencadenar una respuesta compleja que puede involucrar componentes tanto neuroendocrinos, metabólicos e inmunológicos, estos últimos a través de lo que son los mediadores de la inflamación, y por lo tanto la respuesta sistémica al trauma puede condicionar la recuperación completa de nuestro paciente cuando se restaura totalmente sus funciones y logra la homeostasis, o al desarrollo de una insuficiencia orgánica que puede ser incluso múltiple y que nos puede llevar a la muerte. Todo esto depende de la magnitud del daño, de la susceptibilidad que tiene el huésped y sobre todo del tratamiento establecido. Es por eso muy importante que nosotros como cirujanos debemos saber interpretar esta respuesta sistémica al trauma y establecer la diferencia entre una situación fisiológica o un estado anormal. Entonces, este daño puede ser ocasionado por accidentes que pueden ser automotores, puede ser ocasionado por una misma intervención quirúrgica, puede ser también desencadenado por algunos accidentes como son quemaduras, que pueden ser desde leves hasta quemaduras graves que pueden incluso condicionar la muerte de nuestro paciente, o lesiones graves que pueden llegar a la incapacidad o a la pérdida de la función de los organismos. Todo esto va a llevar a una respuesta inflamatoria que puede ser primero local y puede desencadenar una respuesta sistémica. Pero como decíamos, dependiendo de la gravedad del estímulo, nuestro paciente puede recuperar inmediatamente la homeostasis, o la liberación de todas estas células que condicionan nuestro organismo puede ser tan exagerada que condicione que el paciente mantenga un estado inestable, disminuyan sus reservas metabólicas, lo condicione con mayor susceptibilidad a la infección y que se agreguen unos nuevos estímulos que puedan todavía perpetuar un daño más severo y una respuesta inflamatoria mucho más grave. Se conoce desde las etapas muy antiguas que los mecanismos, los traumatismos condicionan lesiones y daños que pueden incluso llevar a la muerte cuando todavía no se podían controlar infecciones, hemorragias muy severas. Fue hasta el siglo II cuando Celso establece los principios de la inflamación, en la cual decía que se presentaba localmente aumento de la temperatura local, se ponía rojo el área en donde se presenta la inflamación con una tumefacción y un dolor. Ya después se agregó lo que es la pérdida de la función. Sin embargo, hasta el siglo XV aproximadamente, Ambrosio Paré se dio cuenta que se debería de actuar inmediatamente para evitar un daño mayor, y puso de ejemplo la ligadura de los vasos sanguíneos para que de esta manera el paciente no perdiera la vida a través de la hemorragia, y de alguna manera lavar las heridas para tratar de condicionar que el paciente no se infecte y no desencadenara un problema más severo. En el siglo XVIII, John Hunter, un cirujano, estableció que si nosotros teníamos las medidas adecuadas, el paciente podría llegar y recuperar la función. Y el siglo pasado fue cuando ya se empezaron a establecer estos términos de una respuesta inflamatoria, cuando ya se detectaron las células que se liberan a través de la inflamación y también las hormonas que están actuando cuando está respondiendo nuestro organismo a los diversos estímulos del trauma. Por lo tanto, la reacción sistémica puede ser al estrés y a la misma cirugía o al daño, al traumatismo. Y esto va a activar procesos celulares que van a desempeñar un papel de restaurar las funciones tisulares, y también van a tratar de erradicar microorganismos invasivos, ¿sí? Y bueno, para esto se van a detectar dos fases. Vamos a tener primero lo que es una fase inflamatoria, en la cual se distingue la activación de procesos celulares que están destinados a restituir
la fisiología tisular y a suprimir los patógenos invasivos. Como vamos a ver más adelante, son todas las primeras medidas que va a desencadenar nuestro organismo liberando algún tipo de interleucinas, va a controlar lo que es la hemorragia inicial y va a tratar de mantener la homeostasis o regresar al paciente a un estado de homeostasis. Y va a desencadenar una segunda respuesta, que es la respuesta antiinflamatoria o contrarreguladora, en la cual se previene la excesiva liberación de sustancias inflamatorias, por lo tanto frena a la primera etapa y se logra restaurar la homeostasis. Los cambios metabólicos, endocrinos, nerviosos pueden diferir dependiendo de la magnitud, ¿sí? Pero bueno, hay varios estímulos que van a condicionar el daño de nuestro organismo y esto pues, nos puede llevar a lo que se le conocen como las fases de los cambios metabólicas, en lo cual primero tenemos una fase que es una fase de disminución o de resaca, que en inglés se conoce como ebb phase. Esta fase de disminución normalmente es una fase inicial que se denomina más que nada por un estado de inestabilidad cardiovascular. Esta se caracteriza que hay un gasto energético normal o disminuido, viene una elevación de lo que es la glucosa en sangre para tratar de restaurar la función del organismo. También vienen medidas locales de vasoconstricción para restaurar el volumen circulante y mejorar la perfusión a nivel tisular. Entonces esta fase inicial, es cuando tenemos prácticamente el daño, tenemos una homeostasis y viene una decaída, por decirlo así, cuando se estimula todo esto, hay pérdida de sangre, hay liberación de factores celulares, etc. Sin embargo, esto va a tratar de restaurar para volver a encontrar lo que es la homeostasis. Pero va a desencadenar o puede desencadenar una segunda fase cuando nosotros ya intervenimos y restauramos la perfusión tisular. Esto se le conoce como la fase de flujo o la flow phase. Esta fase de flujo más que nada se va a caracterizar por un aumento en el metabolismo, por un balance nitrogenado negativo, va a persistir la hiperglicemia y va a haber un aumento en la producción de calor. Esta fase es un estado hiperdinámico, va a haber intolerancia a la glucosa porque también hay una resistencia a la acción de la insulina y va a comenzar a haber una proteólisis que nos puede llevar a un desgaste muscular. Normalmente, la primera fase es una fase, decíamos, en la cual se va a generar energía y esta fase es una fase principalmente al inicio catabólica, pero después nos puede llevar a un estado de anabolismo. Desde el punto de vista clínico, vamos a tener que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se va a caracterizar por la presencia de dos o más de los siguientes criterios, que es un aumento de la temperatura por arriba de 38 grados centígrados o hipotermia con una disminución menor a 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca se va a encontrar por encima de los 90 latidos por minuto, la respiratoria va a estar por encima de 20 respiraciones por minuto o desde el punto de vista gasométrico vamos a encontrar una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio o el paciente está sometido a una ventilación mecánica. Y algo muy importante también es la alteración en el recuento de leucocitos que pueden estar por encima de 12.000 o puede haber leucopenia cuando están por debajo de 4.000 o la presencia de un 10% mayor en formas de banda. Entonces, esto nos indica que hay una respuesta inflamatoria. Nuestro organismo está respondiendo, elevando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también haciendo cambios en los glóbulos blancos. Aquí viene algo muy importante. Si nosotros analizamos, hay fiebre. Entonces, fiebre no siempre significa que haya una infección. Entonces, nuestro paciente puede tener una elevación de la temperatura, pero eso no indica que nuestro paciente esté infectado. Cuando decimos que nuestro paciente presenta infección, cuando ya tenemos una fuente identificable de agresión microbiana. O sea que ya estamos detectando, ya sea en un cultivo, la presencia de microorganismos. Y aquí viene una situación. Cuando nosotros tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por dos o más de estos criterios y además identificamos una fuente de agresión microbiana, entonces estamos hablando ahora ya de una sepsis. Entonces, sepsis se define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso. Y esta sepsis puede ser una sepsis grave cuando ya se asocia a la disfunción de algún órgano.
En aquel paciente que se encuentra en un estado de choque, en el cual el paciente no está respondiendo adecuadamente a la administración de líquidos y ya requiere el uso de vasopresores y además tiene datos de una sepsis, entonces prácticamente el término es choque séptico. Estos términos debemos de tenerlos siempre bien presentes para nosotros poder actuar de acuerdo a nuestro paciente. Cuando tenemos un síndrome nada más de respuesta inflamatoria, entonces decíamos, tenemos la presencia de fiebre, aunque decíamos también haber hipotermia, taquicardia mayor a 90, taquipnea mayor a 20, datos locales de inflamación de la herida e incluso pues, el catabolismo nos puede llevar a la anorexia en nuestro paciente. En laboratorio ya habíamos mencionado, puede haber más de 12.000 leucocitos o pueden estar por debajo de 4.000. Y como vamos a ver ahorita más adelante en la respuesta fisiológica, va a haber elevación de glucosa en sangre, se pueden elevar también algunas proteínas de fase aguda, principalmente proteína C reactiva, y podemos llegar a daño de alguno de los órganos metabólicos, como puede ser disfunción del hígado o de nuestro riñón. Metabólicamente hay un hipermetabolismo, va a venir una gluconeogénesis acelerada con destrucción principalmente de lo que son las proteínas para tratar de elaborar glucosa para tener un sustento metabólico. Por lo tanto, llevamos a lo que es el catabolismo proteico, pero también se va a presentar una lipólisis, como vamos a ver más adelante. Fisiológicamente, tiene que elevarse el gasto cardíaco para tratar de compensar. Vamos a ver cómo actúa a nivel de lo que son los vasoreceptores, que se van a encontrar principalmente a nivel carotidio, a nivel de lo que es la aorta y de la aurícula derecha, y también cómo hay estimulación por los quimiorreceptores que se encuentran en el glúmus carotidio. Vamos a ver cómo hay incremento en el transporte transmembrana, pérdida de peso corporal por la presencia del catabolismo. Y normalmente esta respuesta o estos cambios metabólicos que se van a llegar a presentar, ¿sí?, hay que diferir en cuanto a su magnitud. Normalmente cuando el estímulo es únicamente en un sitio con una cirugía que es una cirugía electiva, que no tenemos algún otro antecedente de traumatismo ni de infección, el estado metabólico del paciente es adecuado, o cuando tenemos un accidente que nos condiciona una única herida o algo, pues vamos a tener primero un estímulo local. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues a nivel local va a haber ruptura de lo que son los vasos sanguíneos, esto va a conllevar a una hemorragia y se van a desencadenar mecanismos locales para generar una vasoconstricción, para tratar de disminuir lo que es la pérdida de sangre, y como vamos a ver más adelante, también vamos a ver cómo se forma un tapón plaquetario para evitar el sangrado. Se van a activar los receptores de dolor que van a llevar el dolor a través de lo que son los tractos ascendentes, principalmente el espilotalámico que ya conocemos, hacia lo que es el giro poscentral del cerebro, para de esta manera recibir o saber que estamos ante un estímulo doloroso. Hay liberación de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y vasopresina a nivel principalmente de lo que es el sistema nervioso, y también componentes vasoactivos como son histamina, serotonina, bradicinina, y se pueden liberar algunos otros como lo que son trombonsanos, los derivados del ácido araquidónico, leucotrienos, etc. ¿Qué sucede primero entonces? Tenemos lo que es un daño a nivel de lo que es un vaso sanguíneo. Recordemos que la sangre va circulando dentro de lo que es el vaso sanguíneo gracias a lo que es el endotelio, y una vez que se lesiona ese endotelio se expone a lo que es el factor tisular, y esto va a activar ya lo que son los mecanismos de las cascadas de coagulación. Por lo tanto, el primer estímulo, hay una vasoconstricción local por la liberación principalmente de lo que es histamina, adrenalina, bradicinina. Esto va entonces a disminuir el flujo de sangre que se está perdiendo. Va a haber agregación de las plaquetas, una adhesión de las mismas, y la activación de la cascada de coagulación va a condicionar que lo que es el fibrinógeno cambie en lo que es la fibrina para formar un coágulo ya con una malla de fibrina, y de esta manera, restaurar lo que es el flujo sanguíneo y evitar una mayor pérdida. Cuando esta pérdida no se puede compensar fisiológicamente, entonces nosotros como médicos debemos actuar. Debemos de identificar etapas tempranas de un choque, iniciar la terapia hídrica y, si es necesario, hacer algún procedimiento manual para tratar de ligar el vaso sanguíneo y de esta manera no se siga perpetuando lo que es el grado de hemorragia. Sin embargo, muchas veces las lesiones o los estímulos no son nada más en quirófano, donde con las medidas de asepsia y antisepsia nosotros vamos a
procurar evitar que ingresen microorganismos hacia lo que es la piel. Muchas veces el accidente puede ser ocasionado por un objeto que venía contaminado y esto puede condicionar la entrada de microorganismos hacia lo que es el interior de nuestro organismo, desencadenando también una respuesta celular local en la cual van a migrar los polimorfonucleares al sitio de la lesión. Por medio de la diapédesis van a pasar hacia lo que es el sitio donde se encuentran los microorganismos, van a identificar lo que son los antígenos y principalmente lo que son los neutrófilos y algunos otros polimorfonucleares como son los mastocitos, como son monocitos macrófagos. Se van a encargar principalmente de fagocitar todos los microorganismos y de esta manera tratar de eliminar lo que es la bacteria que podría llegar a desencadenar una infección. Si la cantidad de bacterias o el inóculo puede ser muy grande que rebase estas medidas locales de control, nos puede llevar ahora sí a una infección y decíamos si se agrega la respuesta inflamatoria nos puede llevar a una sepsis. Los estímulos sistémicos que pueden condicionar la respuesta inflamatoria pueden ser traumatismos, regularmente son traumatismos grandes, cirugía. Sin embargo, en el paciente quirúrgico también el miedo, la ansiedad pueden estar liberando ciertos factores que puedan condicionar esta respuesta inflamatoria y estimular lo que son las vías principalmente neuroendocrinas para tratar de compensarla. Es muy importante reconocer el ayuno de nuestro paciente, que también puede condicionar que se estén activando vías metabólicas para tratar de compensar el ayuno. Por eso es muy importante que nuestro paciente tenga 6 a 8 horas de ayuno para que, de esa manera no estemos consumiendo sus vías metabólicas. Casi siempre el paciente que metemos a quirófano o que viene de un traumatismo puede estar expuesto a las temperaturas ambientales que pueden alterar su respuesta normal a lo que es la regulación de la temperatura y el paciente puede estar cayendo en una hipotermia. La pérdida de líquidos, de sangre, etcétera, nos va a llevar a una hipovolemia. Alteraciones en el pH nos pueden condicionar principalmente una acidosis o también llevar a una alcalosis. Los estados de hipoxemia, el estado endocrino y principalmente cerebral, pueden condicionar que nuestro paciente tenga pérdida del estado de conciencia. Los mismos anestésicos que se utilizan pueden deprimir lo que es el sistema nervioso central o tener acción a nivel cardiovascular que también pueden condicionar la liberación de algunas sustancias para tratar de compensar. Fármacos que utiliza también el mismo anestesiólogo o que se están utilizando en el paciente que se va a someter a una intervención quirúrgica, o bien si viene bajo el efecto de algunas sustancias tóxicas como puede ser el alcohol, algunas drogas, si trae algún desequilibrio hidroelectrolítico o metabólico, fracturas principalmente expuestas o sobre todo el paciente que tenga un traumatismo craneoencefálico en el cual su estado cerebral esté afectado y tengamos sobre todo pacientes que llegan a tener menos de 8 de la clasificación de Glasgow son los que pueden llegar a estar más graves y que requieran también una ventilación mecánica. Vamos a ver cómo desencadenamos nosotros, cómo nos hacemos conscientes del estímulo doloroso. Recordemos que el tracto espinotalámico es un tracto que se va a encontrar principalmente en lo que son el cordón lateral y el cordón anterior de la médula espinal y en conjunto se les conoce como tracto espinotalámico anterolateral. Entonces, cuando viene un estímulo doloroso, este va a viajar a través de lo que es el axón periférico de la neurona sensitiva, la cual, recordemos, su soma se encuentra en el ganglio de la raíz posterior y va a entrar lo que es su axón central a través de las astas posteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Y aquí va a encontrar con una neurona de segundo orden con la cual va a hacer sinapsis y su axón se va a cruzar en el mismo sitio o nivel de lo que es la médula espinal hacia lo que son los cordones anterolaterales de la sustancia blanca y de ahí el axón va a ascender ya cruzado hasta llegar al tálamo en donde va a llegar al núcleo ventral posterolateral en donde se encuentra con una neurona de tercer orden, hace sinapsis y su axón llega a lo que es el área sensitiva primaria, que recordemos está en el giro postcentral de lo que es el cerebro, en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y de esa manera, este estímulo doloroso, al pasar por el tálamo, se hace consciente y nosotros conocemos que tuvimos un estímulo doloroso, pero recordemos que se puede estimular también un reflejo al dolor, en el cual esta neurona sensitiva estimula una neurona motora que va a viajar ahora por el asta anterior
a contraer lo que son los músculos para retirarnos del sitio en donde se generó ese estímulo doloroso. Sin embargo, muchas veces en un traumatismo es muy difícil retirarse del estímulo doloroso cuando fue un accidente grave, una quemadura grave, etc. Estos dos autores, Hume y Ekdahl, en 1959 hicieron experimentos de denervación, quitaron todos los nervios y decían de esta manera no va a haber estímulo doloroso y por lo tanto pues bueno, no se tendría que desencadenar una respuesta a ese traumatismo, y su sorpresa fue que a pesar de haber denervado algunos animales de experimentación, estos tenían manifestaciones principalmente endocrinas y liberaban sustancias a nivel hormonal y otras a nivel también de lo que es el eje simpático. Por lo tanto, se dieron cuenta que había otro tipo de respuestas inflamatorias. Aquí tenemos cómo llega a lo que es el tálamo, ya habíamos dicho, sube hasta lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo, para que de ahí se viaje lo que es la sensibilidad al dolor hacia el giro postcentral. A nivel sistémico se va a estar activando también lo que es la liberación de adrenalina y de noradrenalina, principalmente a través de lo que es el eje simpático. Recordemos que el tronco simpático va a encontrarse varios ganglios a los lados de la médula espinal, a los lados de la columna vertebral. Tenemos lo que son los ganglios simpáticos cervicales superior, medio, inferior. Después tenemos lo que son los 12 ganglios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un ganglio impar debajo de lo que es la región sacra. Y estos van a estar conectados a la médula espinal a través de lo que son las astas intermediolaterales de la médula espinal. Estas astas solamente se encuentran en los segmentos desde T1 hasta L2, a veces L3, y van a salir por lo que es la raíz motora. De ahí van a llegar a lo que es el nervio raquídeo y van a pasar a lo que son los ramos comunicantes que, como su nombre lo dice, comunican con este tronco simpático. Y de esta manera, bueno, estos estímulos simpáticos van a formar lo que se le conoce como los nervios esplácnicos, que van a condicionar lo que es la liberación o más bien la activación de todo lo que es este eje simpático para la liberación de adrenalina. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático cuando viene una lesión? Pues bueno, normalmente decíamos que es catabólico, va a hacer el sistema de huida, hace que lo que son los ojos generen una midriasis a través de lo que son los músculos dilatadores de la pupila. Va también a conllevar a lo que es liberación de sustancias que van a condicionar una vasoconstricción generalizada, pero a nivel cerebral normalmente tiene buena perfusión. A nivel de los bronquios genera una una broncodilatación, ya que requiere más oxigenación. A nivel cardíaco va a aumentar la fuerza y la contracción del corazón y también la circulación a este nivel. Y a nivel digestivo va a tener una vasoconstricción que va a disminuir lo que es la liberación de algunas hormonas digestivas, va a disminuir también lo que es la absorción de nutrientes, va a disminuir el almacenamiento de sustancia y al contrario va a estimular el hígado para que se libere la glucosa que se tiene en reserva y de esta manera ocuparla o utilizarla para que el organismo pueda tener energía. A nivel renal hay una vasoconstricción, disminuye lo que es la tasa de filtración glomerular, no se está formando orina y no muy importante, pero bueno, a nivel de genitales, recordemos, va a condicionar lo que es la eyaculación, que en el trauma no tiene relación, pero bueno, va a aumentar también lo que es el tono del detrusor y del esfínter anal. El otro sistema compensador es el sistema parasimpático, el cual se le conoce anatómicamente como cráneo sacro, ya que recordemos va a estar conformado por 4 pares craneales y por 3 nervios sacros. Los 4 pares craneales van a ser el 3, el 7, el 9 y el 10. El par craneal número 3 es el oculomotor, que a nivel de lo que es un nerviecito que se llama de Edinger, va a condicionar una miosis. A nivel del 7 va a condicionar lo que es la liberación de las lágrimas y de lo que es la estimulación de las glándulas salivales. A nivel de lo que es el glosofaringio, bueno, va a tener acción a nivel de lo que es el núcleo del tracto solitario, que vamos a ver más adelante, y el vago también, que actúa en el núcleo del tracto solitario, va a condicionar también las acciones contrarias a nivel de lo que es la región cardiovascular y a nivel digestivo. Recordemos hasta lo que es el ángulo cólico del lado izquierdo.
va a llevar a una vasoconstricción ahora, va a llevar a una bradicardia, va a almacenar energía a nivel del hígado en forma de glucosa y glucógeno, va a condicionar una vasodilatación a nivel intestinal para aumentar la absorción de nutrientes y de esta manera tener más energía, va a ayudar al aumento de lo que es la filtración glomerular y decíamos que solo llega hasta la parte izquierda del colon. Para eso actúan la región sacra, por eso dijimos es cráneo sacro. Estos van a formar unos nervios que se llaman nervios esplácnicos pélvicos, que son parasimpáticos y actúan en la parte izquierda del colon y en los órganos pélvicos para lo que es principalmente la relajación de los esfínteres anal y vesical y también, bueno, de esa manera mejora lo que es el flujo sanguíneo en esta región. Sin embargo, vamos a tener que el estrés, el nerviosismo, va a actuar o va a ascender a través de estos tractos hasta lo que es el locus coeruleus, que se encuentra a nivel del tallo cerebral, que se relaciona con el miedo, y también va a ir hacia lo que es el sistema límbico, a nivel de lo que es las regiones de la amígdala, para lo que es el miedo y el estrés, pero también se van a estimular lo que son áreas del hipotálamo, que se van a encontrar principalmente para lo que es el control y la homeostasis. Habíamos mencionado que vamos a tener, gracias a lo que es el núcleo del tracto solitario, este núcleo del tracto solitario, ¿sí? Recordemos por sus siglas NTS, núcleo del tracto solitario, va a estar formado por los pares craneales 7, 9 y 10. Si nosotros vemos una mnemotecnia para aprenderlos, vemos que N de núcleo es el 9 par craneal, lo decimos en inglés, 9, 10 y 7. Entonces los pares craneales 9, 10 y 7, 9, 10, 7 son los que van a formar el núcleo del tracto solitario, que se va a encontrar a nivel de lo que es el tallo cerebral. Y va a estar, va a tener una porción que va a llevar la porción cefálica, lo que es la información del gusto, pero la información caudal va a tener receptores a nivel de lo que es el nervio de Herring hacia lo que es el seno carotidio, los senos aórticos y los auriculares. ¿Qué es lo que va a hacer? Normalmente, bueno, esta información va a llevar a lo que es los cambios de volumen que se van a detectar a nivel de lo que es el seno carotidio, que se encuentra en la arteria carótida interna. Esta dilatación tiene unos varoreceptores que van a llevar información y de esta manera, cuando se detecta una disminución en el volumen, se van a activar para la liberación de adrenalina y de esa manera generar una vasoconstricción y desviar el flujo sanguíneo a los órganos principales como son corazón y cerebro. Igual, a nivel de lo que es la región del arco aórtico, se van a encontrar estos varoreceptores y a nivel de lo que es la aurícula del lado derecho. Entonces, estos varoreceptores, gracias al núcleo del tracto solitario, se estimulan para mejorar lo que es la presión arterial y el volumen sanguíneo. Y mencionamos que hay un quimiorreceptor, que es el glumus carotidio o cuerpo carotidio, que se encuentra en la bifurcación entre la carótida interna y la carótida externa, y va a estar inervado principalmente por lo que es el glosofaringio a nivel del núcleo del tracto solitario, y este quimiorreceptor detecta cambios a través de lo que es la concentración de dióxido de carbono y va a estimular a lo que es el nervio frénico para que que recordemos es el que se encarga de lo que es la inervación del diafragma, aumente lo que es la frecuencia respiratoria y la eliminación del CO2 y de esa manera se regule también lo que es la cantidad de CO2 que se está almacenando en el organismo. Entonces, este núcleo del tracto solitario es el que nos está llevando en la respuesta inflamatoria a lo que es la taquicardia y a lo que es la taquipnea. ¿Cuáles son las señales o los mediadores inflamatorios que nos podemos tener a nivel circulante y que pueden desencadenar esta respuesta inflamatoria? Va a haber factores de complemento, principalmente C3, los metabolitos del ácido araquidónico, factores de activación plaquetaria como factor de crecimiento plaquetario, proteínas de la fase aguda, estimulantes de la cascada de coagulación, decíamos, para lo que es que la protrombina vaya cambiando lo que es principalmente el del fibrinógeno para fibrina, las interleucinas, las cuales principalmente van a ser la interleucina 1 y la interleucina 6, que son las principales inflamatorias, y la interleucina 4 va a ser la principal antiinflamatoria, aunque también se menciona la 10. Los factores de necrosis también, sobre todo alfa y beta, principalmente el alfa se relaciona con la respuesta inflamatoria, el interferón gamma
factores de crecimiento como la misma hormona del crecimiento o factor de crecimiento similar a la insulina, y algunos otros como los de estimulación de granulocitos, etc. Desde el punto de vista hormonal, la respuesta que se va a observar se va a lograr mediante el aumento de lo que son aminas vasoactivas que van a activar lo que es el eje simpático suprarrenal. Estas aminas vasoactivas principalmente son la adrenalina y la noradrenalina, que ya habíamos mencionado, principalmente a nivel de lo que es el sistema simpático, y también la dopamina. Además, va a haber hormonas que van a contrarregular la acción de la insulina, como es el glucagón, la hormona adrenocorticotrópica que produce cortisol, hormona del crecimiento que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y hormonas reguladoras del tono vasomotor, como lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la acción de la vasopresina. Y también vamos a tener hormonas, cuyo papel no está muy íntegro, no se conoce muy bien en la respuesta inflamatoria al trauma, como es la prolactina. Y también, hay algunas que se pueden llegar a afectar, como son las hormonas sexuales, la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante, estrógenos, testosterona. Pero las que sí tienen una acción importante van a ser las hormonas tiroideas, que vamos a ver a continuación. El eje simpático suprarrenal entonces va a mantener lo que es el tono simpático por medio de la estimulación adrenérgica alfa. Y también va a mantener el funcionamiento cardíaco mediante lo que es la estimulación adrenérgica beta, principalmente adrenalina y noradrenalina. Además, se va a sintetizar dopamina y esta va a ayudar a nivel de lo que es los ganglios simpáticos en lo que es la producción de la misma para la vasodilatación renal, para mantener una redistribución del flujo sanguíneo esplácnico. Es muy importante, de acuerdo a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, entender lo que es la respuesta endocrina, en la cual se van a liberar diversas hormonas que van a tener alguna acción dentro de lo que es la respuesta al trauma. Recordemos que a nivel del hipotálamo es donde se mantiene la homeostasis, se mantiene un equilibrio hidroelectrolítico y se liberan muchas hormonas que van a tener acciones tanto metabólicas, sexuales, de crecimiento y del estrés, así como de lo que es la estimulación principal de la glándula pituitaria o hipófisis. Recordemos que esta glándula hipofisiaria se va a dividir en una parte anterior que se conoce como adenohipófisis y en una porción posterior que se va a conocer como neurohipófisis. En la adenohipófisis vamos a tener principalmente lo que son las hormonas, como la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, hormonas estimulantes del folículo y luteinizante, que son las gonadotróficas, también lo que es la hormona adrenocorticotrópica, que es la del estrés, y la liberación de prolactina para la producción de leche. Y en la neurohipófisis vamos a tener principalmente lo que es la oxitocina y la vasopresina. Entonces, como observamos, la glándula hipófisis o pituitaria, en su región anterior, que es la adenohipófisis, las hormonas que se van a encontrar en relación con la respuesta inflamatoria al trauma van a ser la hormona adrenocorticotrópica, que va a estimular la corteza suprarrenal para la liberación de cortisol, la hormona del crecimiento, que va a actuar con lo que es la liberación de un factor similar o ligado a la insulina, que actúa como compensatorio de lo que es el cortisol y es un antagonista de la respuesta inflamatoria, y la hormona estimulante de la glándula tiroides, que como su nombre lo dice, esta TSH, estimula la glándula tiroides para la producción de hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas pueden condicionar lo que se le conoce como síndrome del eutiroideo enfermo. Durante la respuesta inflamatoria, los cambios adaptativos en los niveles de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas que libera la tiroides, junto con la hormona estimulante del tiroides, van a constituir este síndrome. Las principales alteraciones se van a describir en 3 etapas. En la primera etapa se libera mucho la hormona estimulante del tiroides y esto va a condicionar que tengamos una elevación de T3. Pero esta T3 no tiene acción a nivel periférico y por lo tanto no se traduce en ningún problema a nivel de la respuesta inflamatoria sistémica. La T4 al inicio se va a mantener elevada y esta elevación va a ayudar a lo que es el metabolismo y normalmente va a determinar una disminución en el metabolismo hormonal y una falta de conversión, lo cual va a condicionar que se eleven estos factores de T4. Sin embargo, la última fase en la respuesta inflamatoria, que es la importante, se considera o se caracteriza por lo que es una T4 baja. Esto hay un incremento en las vías metabólicas de desyodación, reducen en forma notoria los niveles séricos de dicha hormona. Cuando la hormona T4 disminuye por
va por debajo de lo que son 4 microgramos sobre decilitro, aumenta la mortalidad. Y si los niveles séricos de esta hormona son todavía menos de 2 microgramos por decilitro, prácticamente la mortalidad es muy elevada y esto justifica que se tenga que emplear esta hormona como restitución en el tratamiento. Y en la hipófisis posterior, recordemos en la neurohipófisis, desde lo que es el núcleo supraóptico se va a liberar principalmente lo que es hormona antidiurética o vasopresina, la cual va a detectar o se va a liberar cuando se detectan por lo que son los vasoreceptores una disminución del 15% de lo que es el volumen sanguíneo circulante. Esto hace que, obviamente a nivel de lo que es la zona del riñón, condiciona una acción antidiurética que nos elimine orina y se restaure lo que es el volumen, aparte de que va a estimular otras hormonas junto con lo que es el cortisol y junto con lo que es el sistema renina-angiotensina, la liberación de aldosterona. ¿Qué es lo que estimula este eje hipotálamo suprarrenal? Pues lo que es el ayuno, como ya hemos mencionado, temperatura, el uso de algunos anestésicos, hipoxemia, el estrés, el temor, la ansiedad, la baja de volumen sanguíneo, también alteración en los osmoreceptores, liberación de citocinas inflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, algunos componentes vasoactivos locales como histamina, serotonina, bradicinina. A nivel de una cirugía, la estimulación visceral, a nivel de lo que es el nervio vago, puede condicionar también que se aumenten todos estos, o que más bien se active este eje hipotálamo suprarrenal. Y aquí viene algo muy importante. Cuando tenemos una hipovolemia, va a haber alteraciones en los electrolitos, principalmente sodio y potasio, de acuerdo a lo que es la liberación y la pérdida de los mismos. Y decíamos que a nivel de lo que es el hipotálamo se va a liberar lo que es la hormona liberadora de corticotropina. Y esta, va a liberar a la hormona adrenocorticotrópica, la cual va a llegar a la glándula suprarrenal a nivel de la corteza para la liberación de cortisol. ¿Qué es lo que va a hacer el cortisol? Va a condicionar un aumento de la glucosa en sangre, entonces va a condicionar una hiperglucemia. Pero esto, si nosotros tenemos una elevación de la glucosa en sangre, entonces se estimula lo que es la liberación de insulina por las células beta del páncreas, pero esta insulina va a tener una resistencia y por lo tanto esto va a condicionar que se mantenga elevado lo que es la elevación de glucosa. Los corticoides, recordemos, se van a elevar en condiciones normales en forma cíclica durante lo que es la noche. Sin embargo, en una respuesta inflamatoria sistémica se incrementa su concentración y esto va a favorecer a lo que es la gluconeogénesis para la formación de glucosa a partir principalmente gluconeogénesis, ¿sí? Y principalmente lo va a obtener a través de lo que son las proteínas, por lo tanto va a llevar una proteólisis. Y además esto va a condicionar que se obtenga energía a partir de las grasas por medio de una lipólisis, lo cual va a liberar también lo que son cuerpos cetónicos. Entonces, esta elevación de lo que es el cortisol durante lo que es la respuesta inflamatoria sistémica va a condicionar un incremento de cortisol sérico de 2 a 6 veces los valores normales en pacientes que tengan un trauma grave, un choque séptico o quirúrgico. Y incluso normalmente el cortisol tiene que responder a una retroalimentación negativa de lo que es la adrenocorticotropina, pero esta no responde y se mantienen elevados los niveles de cortisol durante la respuesta al trauma y también se alteran las hormonas contrarreguladoras. Esto normalmente se caracteriza en dos fases. En la primera fase se caracteriza por una ACTH y un cortisol muy elevado, y en la otra ya disminuye la ACTH, pero el cortisol se mantiene elevado, se mantiene alto. Quizá porque participan endotelinas y por acción del péptido auricular natriurético. Normalmente, se ha observado con frecuencia que el aumento en el cortisol va a condicionar una mayor gravedad en el paciente y guarda una relación inversa con la sobrevida del paciente. Entonces ya tenemos que si se eleva el cortisol y se disminuye la T4, puede ser peligroso para el paciente. Además, cuando se liberan algunas interleucinas, como la interleucina 1 y 6, en las primeras horas de la lesión, es cuando tenemos un paciente más grave. Y también a nivel de lo que es la región suprarrenal, ya decíamos, se están liberando catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y dopamina, que ya mencionamos sus acciones.
Y también a nivel de lo que es la región yuxtaglomerular del riñón, se va a liberar una hormona conocida como renina, la cual sabemos a nivel va a actuar con el angiotensinógeno que se produjo en el hígado para producir angiotensina 1 y a nivel pulmonar por la enzima convertidora de angiotensina se nos va a producir la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Y de esta manera, pues bueno, vamos a tener una vasoconstricción que va a llevar lo que es la restauración del flujo sanguíneo y también llevar la sangre y oxígeno hacia los órganos vitales, y esta va a actuar también a nivel de la aldosterona, que recordemos se va a encargar principalmente de la retención de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y va a restaurar o va a tratar de restaurar lo que es el volumen sanguíneo. Entonces, en resumen, la respuesta inflamatoria va a condicionar la activación de estímulos primarios a través de las vías eferentes que van a llegar directamente al tallo encefálico, y este va a ascender más hacia lo que es la región del hipotálamo a través de vías estimuladoras y vías inhibidoras. El hipotálamo, ya decíamos, es el principal centro regulador de la homeostasis y este va a liberar hormonas que van a actuar en la hipófisis anterior, como son las hormonas tiroideas, la adrenocorticotrópica y hormona de crecimiento, a través de lo que es el factor ligado a la insulina. Y a nivel de la hipófisis posterior, por lo que es la vasopresina, y esto nos va a condicionar una respuesta endocrina que va a tratar de compensar y estabilizar al paciente. A nivel de lo que es la médula suprarrenal, va a haber lo que es, o como está compuesta principalmente por células cromafines, estas producen hormonas y es el principal órgano de conversión de la tirosina en catecolaminas, tales como son la adrenalina y la noradrenalina para su acción. El sistema simpático, a través de lo que es la adrenalina principalmente, decíamos, desde lo que son las astas intermedio-laterales de la médula espinal, desde T1 hasta L2, L3, a nivel de lo que son los nervios esplácnicos, va a tener su respuesta neurológica y se va a compensar por el sistema parasimpático cráneo-sacro, principalmente por lo que es la acción del nervio vago y por los nervios esplácnicos pélvicos. Entonces, de esta manera, terminamos de revisar lo que es la respuesta fisiológica. Todavía es importante analizar cada una de la distribución de la misma, la respuesta endocrina en forma específica, así como la respuesta metabólica y la respuesta inmunológica con la liberación de las interleucinas, la cual se verá en otras clases. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes, hasta la próxima.